Vamos a hacer notar, hermanos, una exhortación al arrepentimiento pronto. Esto es, hermanos, a no postergar de ninguna manera el arrepentimiento. Cuando iniciamos esta serie advertíamos que le íbamos a considerar entre 5 o 6 columnas. Hemos venido desarrollando el tema así. La primera columna, una definición general. Lo segundo que vimos es lo que no debe confundirse con el arrepentimiento verdadero. Y lo tercero, que ya lo habíamos dicho, que iba a tener la mayor carga de exposición, la naturaleza del arrepentimiento, donde vimos 6 de sus distintivos para saber de qué se trata esto del arrepentimiento, o del arrepentimiento para con Dios, o el arrepentimiento para vida, o el arrepentimiento salvífico, o la tristeza según Dios. Y ahora, hermanos, entrando a otra columna, que sería nuestra cuarta columna general, de entendimiento del tema, me detendré un poco para hacer una exhortación a arrepentirse prontamente. Sea que usted no sea creyente y necesite ese arrepentimiento por primera vez para reconciliación con Dios, o sea el arrepentimiento del que profesa ser hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Sabemos que un verdadero creyente, hermanos, perseverará hasta el fin y que jamás caerá en un pecado que lo destituya de la gracia, ni que se abrazará obstinadamente a un pecado de forma permanente, de manera que pueda morir en él. Entonces, si todo esto es verdad, ¿por qué exhortarlo al arrepentimiento si al fin un hijo de Dios lo hará? Pues en la voluntad de Dios, sus hijos nos mantendremos en la fe, no solo por su divino poder, sino por su divino poder operando a través de distintos medios. Eso quiere decir que Él nos mantendrá en el camino de la fe de forma voluntaria y consciente a través de sus ordenanzas, de sus consejos, de sus reprensiones, advertencias, exhortaciones, disciplinas y más, que en la gracia del Señor el creyente obedecerá. Y esto se verá así, hermanos. Un verdadero creyente responderá a estos medios de manera que por el continuo arrepentimiento se mantendrá en la fe hasta el fin. Le quiero enseñar esto, hermano, porque puede ser motivo de confusión. La gente dice, pues el Señor dice que nos va a guardar hasta el fin y que nosotros nunca nos retrocederemos de la fe. Sí, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a operar en su poder para mantenernos en la fe? Pues Él tiene varias vías donde dispensa su poder. Instrucción, corrección, exhortación, reprensión, advertencia. De hecho, un hijo de Dios va a perseverar hasta el fin, pero a veces Él va a perseverar hasta el fin gracias a que en su camino una vez Él le atravesó una exhortación, otra vez es una advertencia, otra vez es un mandato. ¿Me hago entender? Dios no opera sin medios, no es que Él tenga, y con respeto lo digo, una vara donde diga, usted perseverará hasta el fin, y le pega en la cabeza y usted ya va hasta el fin. Él ha destinado que los creyentes nunca nos perdamos, pero ¿a través de qué nos mantiene en el camino? Entre otras cosas, a través de sus advertencias. Por eso no es raro que usted entienda, si nota las palabras de Hebreos, ¿a quién le dice que cuidado no se endurezca, no sea que se pierda? Hermanos, les dice. Se dirá, pero ningún hermano se perderá. Sí, pero no se perderá. ¿Por qué? Porque cuando Dios le advierta, Él se retrae. Cuando Dios le instruye, Él aprende. Cuando Dios le exhorta, Él orienta su vida. Y en esa dinámica es que Dios nos guarda.
De tal forma que si hay una persona que no atiende una exhortación, una advertencia, una instrucción, pues se perderá. ¿Por qué? Pues porque así no hacen los hijos de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia no teme hablarle así a los hijos de Dios, diciéndoles, cuídense, que entre ustedes no haya un corazón que se endurezca y se pierda. No que un creyente se va a perder, pero un creyente escucha eso, un verdadero creyente escucha eso y va a temer. Va a pedir ayuda al Señor y ahí el medio está operando para que él persevere en la fe. Si una persona que profesa y parece creyente se obstina en un curso de acción, no hay un arrepentimiento genuino, y aquí debo decir, arrepentimiento genuino no es lo que necesariamente salga de sus labios ni de sus ojos, porque esta persona puede decir algo y llorar y seguir. Si persevera en el pecado y así parte a la eternidad, habría partido como un impenitente. En sus pecados murió. Yo sé, hermanos, que en algunos casos, pudiéramos decir, solo Dios sabe. Y en otros casos, nosotros también sabemos. Usted no puede decir, solo Dios sabe si Judas se perdió. No, pues que se perdió, hermanos. Y el que muere en sus pecados, sin arrepentimiento genuino evangélico, se pierde. Yo sé que nosotros somos expertos en lidiar con el dolor a lo humano. Usted pierde un familiar y, hermano, toda nuestra esperanza, ojalá fuera que él fuera salvo. Pero usted no puede pensar que vivió como el diablo, agonizó como el diablo, dejó de respirar como el diablo y usted dice, solo Dios sabe. La Biblia también lo dice. El Señor le dijo, si no creyeres, en vuestros pecados moriréis. Así que si no cree, murió en sus pecados. Pero en el tema, hermanos, del arrepentimiento y el Hijo de Dios, no tememos en señalar la voluntad de Dios para el Hijo de Dios que peca. Así como de manera solemne seguiremos llamando al que no se ha arrepentido para su conversión primera. Ambos necesitamos arrepentimiento. Unos para conversión primera, para reconciliación con Dios, para pasar de muerte a vida. Pero los que somos hijos de Dios necesitamos seguir renovando nuestro arrepentimiento. Es que esa es la forma en que Dios nos mantiene en la fe. Dios nos mantiene en la fe renovando el arrepentimiento. El creyente entonces, el oyente de esta mañana, según sea su caso, escuchará y aplicará la palabra predicada. Veremos en un comienzo una parte positiva de la exhortación y luego 3 razones para no demorar el arrepentimiento. Y en la segunda parte señalaremos 3 consecuencias de demorar o postergar el arrepentimiento. Vamos a lo primero, hermanos, razones para no demorar o postergar el arrepentimiento. Ya sea que usted no se haya arrepentido por primera vez, o sea que un cristiano peque. ¿Cuáles razones podríamos dar para no demorar o postergar el arrepentimiento? En su discurso de Pablo a los atenienses, él dijo en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirse es la voluntad de Dios para el pecador. Sea pecador que ya se arrepintió por primera vez o sea pecador que no se ha arrepentido, arrepentirse es voluntad de Dios. Hay muchas cosas que son la voluntad de Dios y entre ellas arrepentirse es voluntad de Dios. Nunca se deje engañar. Cuando usted peca o si está en pecado y se pregunta ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Puede haber muchas cosas, pero una de ellas es arrepentirse.
Da eso no hay que echarle cabeza, hermano. Si se mojó, séquese. Si pecó, se arrepiente. Es voluntad de Dios para todos los hombres y en todo lugar. Arrepentirse es voluntad de Dios y hacerlo pronto es voluntad expresa de Dios. No solo arrepentirse, hermanos, sino hacerlo pronto. ¿Por qué alguien que reconoce su pecado con amargura y dolor postergaría su arrepentimiento? ¿Por qué alguien compungido de corazón quisiera seguir abrazando el bulto de púas del pecado con el que él mismo se hace daño y deshonra a Dios? El arrepentimiento inmediato, el arrepentimiento pronto, el arrepentimiento temprano, ser solícitos para arrepentirse, apresurar los pasos para reconciliarse con Dios es voluntad suya. En cambio, ser lentos, tardos, postergar el arrepentimiento, él lo considera como pecado. Es decir, considera el pecado como pecado. Y postergar el arrepentimiento viene a ser otro pecado que se le suma. Alguien dijo, un antiguo, sé tan rápido en tu arrepentimiento como quieres que Dios sea rápido en sus misericordias. Por favor, piense seriamente que la palabra de Dios nos enseña que el tiempo del arrepentimiento es hoy. Siempre piense eso. Cuando usted se pregunte, ¿cuándo me debo arrepentir? ¿Cuándo? Hoy. Vamos a suponer que en un mes usted se hace esta misma pregunta, en un mes. ¿Cuándo será el tiempo de arrepentirme? Hoy. Nunca mañana, hermano. Nunca diga mañana. Quizá usted no vea mañana. No solo físicamente, ya después le diré. Hebreos 3, 7, 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si por la misericordia de Dios, si hoy el Señor le habla, si le hace ver su pecado, si se lo señala, si en las manifestaciones de su conciencia iluminada por la palabra, usted queda convicto, si el Señor le revela a su corazón un pecado, le trae vergüenza por un pecado, arrepiéntase y no endurezca su corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor ha hablado, es una misericordia, hermanos. Es una misericordia que el Señor se aparezca en su camino y le diga, este curso de acción, de pensamiento, es pecado. Y si el Señor habla, no endurezca su corazón. Más adelante, en Hebreos 3, 12 y 13, dice, mirad hermanos, o sea, a los creyentes, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ya usted empieza a ver lo que hace el pecado en nuestro corazón. Cuando entra al corazón o cuando se le da cabida en el corazón, el pecado empieza a hacer ciertos razonamientos y entre ellos, mañana puede arrepentirse. Y lo engaña, dice, está bien que usted hubiera hecho esto, ahí sí usted iría rápido, pero esto recuerde que hay cosas que se deben manejar, no seas tan recio contigo mismo. Recuerda que te dijeron que eras débil, que no podías y que pues, además cuánto tiempo en el pecado, ¿verdad? 20, 30 años y te vas a arrepentir hoy. No, eso toca un proceso. No, cuidado, que ninguno se endurezca bajo el engaño del pecado. Cuando usted posterga el arrepentimiento, cayó engañado del pecado. Y ya sabe que esa es la prueba de que usted fue engañado. Postergar el arrepentimiento. Y el asunto peligroso es que eso endurece el corazón. Luego que el pecado lo engañó,
hermano, ya el pecado puede ser así. Tranquilo, porque cada día su corazón le va a decir, mañana, hoy no, hoy mire que no, hoy no están dadas las circunstancias. Mañana. ¿Sabe qué? El corazón se endurece. Usted tuvo una oportunidad, hermano. Hay quien dice, hermano, que hay que trabajar con el hierro cuando éste está caliente. ¿No? Después, para darle forma, ¿qué toca hacer? Volverlo a derretir, ¿no? Si hoy el Señor le hace ver, arrepiéntase. El arrepentimiento es hoy. ¿Cuándo es el tiempo de arrepentirse? Hoy día, hoy mismo, sin dilación, sin demora. ¿Es pecador? Arrepiéntase. ¿Ha pecado? Arrepiéntase. El Señor dice hoy. En 2 Corintios 6:2 se afirma, he aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Mediten la misericordia que Dios ha dado un tiempo de amnistía para el pecador, de indulto para el pecador que se arrepiente. Hoy, según 2 de Pedro 3:15, estamos viviendo en los días de la paciencia de Dios, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Eso quiere decir, hermano, ¿por qué el Señor no ha venido por segunda vez? No que se le olvidó, sino que hoy ha postergado su venida por su paciencia para salvación. El momento de reconciliarse con Dios es ahora, no luego, no mañana. Lo segundo, que si apresura su arrepentimiento, no tendrá pecados por los que responder. Entonces estamos notando las razones para no demorar o postergar el arrepentimiento. Uno, que el tiempo del arrepentimiento es hoy. Segundo, que si apresura su arrepentimiento, no tendrá pecados por los que responder. ¿Usted sabe, hermano, que se pueden acumular pecados en la cuenta? Esto no es una idea medieval, hermanos, ni para asustar a nadie. Los pecados se pueden acumular. Y solo el arrepentimiento en la fe de Jesucristo resetea esa cuenta. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué ocurre? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Suponga que usted posterga su arrepentimiento. Entonces, ¿qué está haciendo? Los está acumulando. Entonces ya tiene un pecado. A eso asúmele el pecado de no arrepentirse, ¿verdad? Súmele la dureza, súmele la incredulidad, todo esto que viene. Suponga que haciendo este ahorro, la muerte le sorprende. O que usted se endurece finalmente en su impenitencia y se presenta delante de Dios con la cuenta llena. La palabra de Dios dice que el que se arrepiente tiene su historial vacío de pecados. ¿Con cuántos quiere presentarse el día final? ¿Con cuántos les gustaría? ¿Cuánto es aceptable para ir al juicio final? Ninguno, hermano, ninguno. Entonces, hermano, ¿pecó? Arrepiéntase. El arrepentimiento resetea la cuenta. El que se ha arrepentido tiene su historial vacío por dos razones. La primera, por causa de la justificación legal. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La segunda, por el perdón de sus pecados, por el arrepentimiento continuo. Esto es, que no solo se le perdonó el pecado legalmente, sino que al pedir perdón, constantemente se le da el perdón de los pecados. Su cuenta está vacía legalmente y prácticamente o a diario está vacía porque
confiesa su pecado. El arrepentimiento rápido, pronto, deja más rápido la cuenta vacía. De manera que cuando venga el asalto de la conciencia o de Satanás con un pecado, Cristo afirmará que aquí hay uno que ha sido un gran pecador, pero un pecador de corazón contrito y humillado y que nada debe, porque todo lo ha puesto sobre los hombros de Cristo. ¿Qué otra razón tenemos para no demorar o postergar el arrepentimiento? Que más gloria podemos traer a Dios. ¿Recuerda las palabras solemnes de Josué con Acán cuando le dijo que confesara sus pecados? Da gloria a Dios y confiesa tus pecados. Eso está en Josué, ¿verdad? Siete. 19. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. El que confiesa sus pecados, ¿qué está haciendo, hermanos? Dando gloria a Dios y alabando su nombre. Es una forma de alabarlo. Da gloria a Dios. Hijo mío, da gloria a Dios, glorifica su nombre. ¿Cómo? Confiesa el pecado. Que si confiesas el pecado lo estás exaltando como un Dios justo, pero como un Dios perdonador. Confiesa el pecado y da gloria a Dios. Medite en que si posterga su arrepentimiento por mucho tiempo, vamos a suponer, piense en este cuadro, usted posterga su arrepentimiento, sabe que hay algo que debe resolver delante de Dios, pero lo posterga hasta por años. Al final de sus días, usted se arrepiente y el Señor es fiel a su promesa. Usted se arrepintió, Él lo perdona y usted es salvo. Yo le pregunto, ¿no le pesaría haber dado tanto tiempo al pecado y tampoco a la gloria de Dios? Usted peca y posterga su arrepentimiento un año. ¿No le va a pesar el día final diciendo, perdí un año? Pude haber usado este año para darle gloria a Dios y lo invertí en postergar mi arrepentimiento. Quizás algunos no se han arrepentido y estén dándole al pecado no arrepentido sus mejores años. Ay, querido joven, de las cosas más lindas que yo puedo recordar es haber nacido en una iglesia. Yo recuerdo que a veces cantaba y yo lloraba cantando. Cosas que yo decía, esto me llega. Hermano, yo no extraño el mundo. Las heridas que tengo es por meter la nariz donde nadie me llamó. No hay nada más hermoso que usted recuerde sus 8, 9, 10 años, su adolescencia, y saber que usted pudo levantarse y tomar una Biblia en su mano. Son de los mejores recuerdos. Aquí hay gente que se pondría roja de decir lo que estaban haciendo a los 10, 11 y 12 años. Si usted posterga el arrepentimiento, le habrá dado sus mejores años al pecado. Cuando usted es más despierto, cuando es más fuerte, los años de su energía, de más salud, cuando a usted no le duele nada. O quizás alguno aquí
esté dejando pasar los años de más sensibilidad que pueda tener. Horas perdidas en el dolor, en la impureza, en la deshonra a Dios, postergando el arrepentimiento, pasando los días, los meses, los años más preciosos que no volverán. El tiempo perdido no vuelve, no vuelve, no volverá. Estos días de salvación no volverán. Usted solo va a tener 30, 40 y 50 años una vez. Una sola vez en la vida. Usted va a tener a sus hijos así, usted va a ser así, tener un corazón así, una sola vez. Dios nunca prometió postergar ese tipo de bendiciones. He escuchado demasiada gente decir, qué pena que en mis mejores años mentales nunca leí la Biblia. Los desperdicié. Ahora, ¿cuán difícil es aprenderme aunque sea un versículo? Hermanos, eso es lo que va a pesar al final de los días. Tanto trabajo en el Señor que hay. Tantas oportunidades para hacer el bien, para traer gloria a Dios, desperdiciadas que postergando el arrepentimiento. Ya casi, todavía no es el tiempo. Desaprovechadas, tiempo que pudo ser aprovechado en la viña del Señor. El arrepentimiento temprano, rápido, inmediato, nos habilita para servir a Dios y traerle más gloria. Se arrepintió, Señor le perdona, ¿cómo queda? Habilitado de nuevo para hacer la obra del Señor. El padre que posterga su arrepentimiento, por ejemplo, no solo pierde él, sino desperdicia cada día su influencia sobre los hijos en la tierna infancia. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, no tuvieron un modelo paterno que recordar con aprecio. Cuando usted le echa mano al recuerdo, tendrá que echarle mano al recuerdo de, bueno, mi papá, no sé, nos sacaba a comer, no sé, cositas así. Bueno, gloria a Dios, hermano. Pero no le haga a sus hijos lo que usted sí puede hacer en la gracia. Si usted no tuvo ese papá que le gustaría recordar por la piedad, no sea ese papá que sus hijos recuerden así. Porque usted, a diferencia de sus padres, sí conoce el Evangelio. Piense que usted se postergó en su pecado y dejó perder los años de esa tierna influencia que pudiera dar sobre el corazón infantil de sus hijos. Cuando cada padre debería anhelar ese precioso momento, donde en algún momento de su vida, su hijo se queda mirándolo en el devocional, absorto en lo que está aprendiendo de su padre. Porque este hombre es útil en el Señor, porque no ha postergado su arrepentimiento, porque sus ojos no caen a tierra de vergüenza de saber que está pecando y no soluciona, no resuelve, teniendo a Jesucristo para poderlo hacer. Ese tiempo se perdió. Recupérelo en la adolescencia. ¿En qué invertí los años de la tierna infancia de mi hijo? Diciendo, mañana me arrepentiré. Mañana lo haré. Mañana iré, Señor. Tú lo sabes. Posiblemente usted vaya y habrá perdido influencia. La madre o esposa que posterga su arrepentimiento dejará pasar la oportunidad de moldear a sus hijos, de ayudar a su esposo. Luego, arrepentida, gloria a Dios, lo querrá hacer y su cuerpo y mente lentas ya no le acompañarán. Cerca a la muerte, muchos traerán las coronas de sus trabajos a los pies del Señor, otros simplemente salvos como por fuego.
Debemos vivir con la consigna del Señor. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ya no podrá hacerlo. No podrá hacerlo. Habiendo visto, hermanos, las razones para no demorar o postergar el arrepentimiento, quiero mostrarle consecuencias de demorar o postergar el arrepentimiento. La demora es peligrosa si consideramos lo que es el veneno del pecado. A uno le enseñan, espero que eso sea completamente verdad en todos los casos, pero hablo en general, que si usted lo muerde una serpiente venenosa, al menos como primeros auxilios, debe chupar rápidamente la herida para extraer el veneno. Un segundo que demore chupar la herida, usted va a decir, espere que me duele, esperemos 5 minutos. 5 minutos, que me pase un poquito el dolor. Puede ser que 5 minutos usted no vea nada. Hermanos, el pecado es peor que el veneno, porque es veneno para el alma. Si el pecado no se cura pronto con el arrepentimiento, endurece la conciencia y puede condenar el alma. Posponer el arrepentimiento trae consecuencias terribles por estos 3 peligros. Postergar o posponer el arrepentimiento trae consecuencias terribles por 3 peligros. Primero, el peligro debido a la esencia del pecado. El peligro que viene por lo que el pecado es en sí mismo. ¿Qué es el pecado en sí mismo? Hermanos, la naturaleza del pecado es dañina. Pudre, corroe. Usted no puede abrigar un pecado sin que lo manche, sin que lo oxide, lo enmohezca, lo empiece a pudrir o a corroer. Hermano, el pecado es un elemento cuya naturaleza es dañar, oxidar, corroer, manchar, pudrir. En este sentido, hermanos, la demora es peligrosa si consideramos lo que es el veneno del pecado. Porque si nos mordiera una serpiente, chuparíamos rápidamente la herida. El pecado hizo que el pueblo de Israel no entrara en el reposo de Dios, Hebreos 3:11. El pecado hizo que Dios se apartara de ellos, versículo 12. El pecado los endureció, versículo 13. El pecado provocó al Señor, versículo 15. El pecado disgustó a Dios, versículo 17. Como qué bueno sacaron del pecado. La naturaleza del pecado es dañar, arruinar, oxidar. Antiguamente, no sé, posiblemente hoy haya cambiado eso, los que lo hacían, los que no teníamos disciplina, pues ni modo. Pero cuando usted ahorraba sus monedas en un marranito y echaba los billetes, ¿verdad? Así, solo los envolvía. Después a uno le enseñaban que era una bolsita o algo así. Tenía su razón. ¿Qué pasaba con el billete expuesto a la humedad que generaba el marranito por dentro y las monedas? Ya cuando usted tenía el billete, algunos se perdieron, ¿verdad? O sea, ese ahorro se perdió. ¿Por qué? Porque se oxidó. Miren, si algo corroe, oxida, mancha, no lo deje cerca, porque él va a hacer lo que sabe hacer. ¿Ha visto el óxido? Vea, deje que el óxido le pegue a la pata de algo. Tranquilo, el óxido hace lo que sabe hacer. Oxida, oxida. Posponer el pecado trae consecuencias terribles por lo que el pecado es
en sí mismo. Entonces, entre menos se mantenga cerca y entre más rápido se deshaga del pecado, es mejor. No postergue el arrepentimiento. El segundo peligro es el fortalecimiento del mal. Usted debe saber cómo opera el pecado. Y el pecado opera no solo corrompiendo rápidamente, sino fortaleciéndose. El pecado es de esas cosas que rápido toman control y se fortalecen. Usted lo ha experimentado, me imagino, yo también lo he experimentado muchas veces, que usted puede mantener una disciplina, vamos a suponer, de devocional por 2 semanas, pero no lo hace una vez. ¿Y qué hace esa omisión? Bueno, es que usted parece al otro día como ateo, ¿verdad? Usted dice, pero ¿qué me pasó? Se supone que dejé de hacer ejercicio un día y al otro día no es más fácil, es más terrible. La naturaleza del pecado no solo es corromper, dañar, manchar, sino, hermanos, con poco, tomar el control y fortalecerse. Si el pecado no se cura pronto con el arrepentimiento, endurece la conciencia y condena al alma. Es peligroso posponer el arrepentimiento porque cuanto más tiempo se permanezca en el pecado, más difícil será la obra del arrepentimiento. La demora fortalece el pecado y endurece el corazón y le da al diablo mayor posesión. ¿Cuántas personas están hoy en el infierno que alguna vez dijeron, mañana me arrepiento? ¿Cuántas? O me arrepentiré después, o antes que muera me arrepiento. Puede pensar en que un individuo provoque a Dios, tiente a Dios y pruebe a Dios. Usted dirá, no, me queda difícil pensar en que un individuo tenga la valentía de provocar a Dios, tentar a Dios y hasta probar a Dios. Note que esto pasó en el caso de los israelitas. Y en Hebreos 3, 8 y 9, note por favor cómo el mal se fortaleció. Aprenda de la Escritura estas cosas. Mire, hermanos, si es de los que raya la Biblia, es un buen momento. No endurezcáis vuestros corazones. Empieza a sumar. Como en la provocación. ¿Sí ves lo que hace la dureza? ¿Qué hace? No solo se queda ahí, ¿verdad? Sino usted duro, ya se creyó con la valentía de ¿qué? De provocar a Dios. En el día de la tentación en el desierto, ¿dónde o sea, duro, ahora provoca al Señor, ahora lo tienta. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Vieron mis obras 40 años. Usted puede decir, yo no llegaría tan lejos. Bueno, es que eso no empezó así. ¿Cómo empezó? No arrepintiéndose. No se arrepintieron, se endurecieron, provocaron al Señor, lo tentaron y lo probaron. Por eso el Señor dijo, no entrarán en mi reposo. Lo único que no deja que el pecado se endurezca es el calor del pronto arrepentimiento. Pronto. Quizás ya he escuchado la historia, parábola, de 3 cristianos que hablando dijeron, yo creo que tengo una comunión con Dios fluida, yo procuro cada día del Señor confesar mis pecados y ponerme a cuenta con el Señor. Y el otro dijo, bueno, yo también hago eso, pero cada noche miro el día y me arrepiento de todos los pecados del día. Y el otro dijo, yo no, hermano, después que peco, me arrepiento. ¿Entiende la parábola, verdad? ¿Cuándo hay que arrepentirse, hermano? Ya. ¿Pecó? Arrepiéntase.
Tercer peligro, el peligro de la expiración de los 3 días de gracia. Le he dicho que cuáles son las consecuencias de postergar el arrepentimiento. Bueno, consecuencias terribles. ¿Por qué? Por 3 peligros. El peligro de la esencia del pecado, del fortalecimiento del mal y el peligro de que expiren 3 días de gracia que Dios le da a todo el mundo. Primero, recuerde que el día del Evangelio puede expirar. Hablo en general, hermanos, en general. Usted sabe que nosotros somos receptores de una gracia inmerecida. Y es que aunque ustedes, como yo, a veces yo me lamento, ay Señor, ¿por qué aquí no nació Calvino, Lutero, aquí uno en Antioquia, otro en Boyacá, John Knox en el Amazonas, no sé. No, hermano, no tuvimos esa oportunidad, ¿verdad? Aún usted y yo debemos agradecer que aquí llegó el Evangelio. Porque hay lugares donde a veces el Evangelio llegó y ya se fue. O el Evangelio todavía no ha llegado. Es decir, aunque pueda llegar, hermano, rápidamente es extinto por las políticas y cosas así. Usted debe saber que el Señor no está comprometido con que exactamente dé a todos por igual. El Señor dijo, porque ocultaste estas cosas a unos y se las revelaste a otros. Qué duro, ¿no cree, hermano? Y a la vez qué alentador que el Señor, cuando miró un día a Colombia, soberanamente dijo aquí, como miró otros lugares y dijo aquí no, para su gloria. Hermanos, así como hubo un día del Evangelio para nuestra nación, ese día puede expirar. El Señor Jesucristo, con gran lamento y lágrimas, dijo sobre Jerusalén, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Cuánto el Señor le dio a Jerusalén. Y en este momento que le dijo, estás dejando pasar tu día. Esto fue lo que esperaste por muchos siglos, Jerusalén. Y llegó este día y lo estás dejando pasar. Había un día que el Señor señaló soberanamente para Jerusalén. Dios que da y quita y que dispone todas las cosas, había determinado mostrar misericordia evangélica a Israel y lo rechazó y su día terminó. Note las palabras de Mateo 21:43 a Israel. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermanos, el día del Evangelio expiró para ellos. El Señor advirtió a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes y haces las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde está la iglesia de Éfeso? No está, no existe. El Señor apagó el candelero. Un día Éfeso supo lo que es uno de los mayores avivamientos del Evangelio. Y con el tiempo el Señor extinguió el candelero y lo quitó. Usted no puede postergar el arrepentimiento, porque el día del Evangelio puede expirar. Hermanos y amigos, ¿puede acaso Dios decir no más del Evangelio para Colombia o para Bogotá? El mismo que un día dijo que se abran las puertas para el Evangelio, puede decir que se cierren.
y se cernirá sobre nuestras cabezas una nube tan negra donde solo ateísmo, paganismo, muerte y destrucción se apoderarán de nuestras tierras, y ver un salvo fuera más extraño que ver al sol de noche. Esto ya pasa en muchos lugares antes cristianizados. El día de la gracia del Evangelio puede acabar. Es peligroso demorar el arrepentimiento, no sea que el tiempo del Evangelio sea quitado. Aprovechemos que está de día para arrepentirnos. Segundo día que puede expirar, el día personal de la gracia. Así como Dios ha determinado el día del Evangelio, puede que el Señor deje que esa puerta se abra hasta el fin de los tiempos en nuestro país. Puede que no sabemos. Pero este día, hablo del día personal de la gracia, puede expirar. Esto es que así como Dios puede tener un día de gracia para una familia, una nación, que terminará según su voluntad, y hasta un día del Evangelio que va a expirar para el mundo entero, porque eso está profetizado, el día del Evangelio va a expirar para el mundo entero cuando el Señor venga por segunda vez. Ya se acabó el día del Evangelio, de la buena nueva. Así también Dios tiene un día de gracia personal. Hoy Dios llama a usted, es un privilegio que usted esté aquí o en cualquier iglesia bíblica donde Dios llama, insiste, trata, tiene paciencia, donde todavía usted puede escuchar el Evangelio, donde usted sigue escuchando. Hoy, qué palabra hermosa de paciencia, hoy. Pero esa oportunidad puede terminar ciertamente. El Señor puede ordenarles a los medios de gracia, ya no operen sobre ese hombre. El Señor, que pudo despejar una tempestad, puede clamar la tempestad para que se cierna sobre un individuo. El Señor puede hablarle a los medios de gracia y decir, no más poder sobre ese individuo, que si quiere ser pecador, que lo sea, que si quiere ser inmundo, que lo sea, que si quiere ser incrédulo, que lo sea, no más para él. El Señor puede ordenar a los medios de gracia que se retiren. Es verdad que ningún hombre puede decir con justicia que su día de gracia ha pasado por algún sentimiento particular que tenga. Esto es soberano. Solo Dios puede decir cuándo eso ocurre. Pero no tiente a Dios. No lo tiente. Porque Dios puede abandonarlo en su pecado. Sin embargo, hay dos señales útiles por las que un hombre manifiesta que su tiempo personal ha terminado. Una es que su conciencia ya deja de predicarle. Yo estoy claro, hermano, que no todo lo que la conciencia avisa concuerda con la palabra. Pero hay que temer cuando la conciencia deja de reprenderle con justicia. A ese día hay que temerle, cuando su conciencia no hable. Esta es una señal fatal de que el día de la gracia de ese hombre ha pasado. La segunda señal es cuando una persona está tan adormecida e insensible que nada le mueva y duerma así el sueño eterno. Dos textos para esto, Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, llenado de grasa, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Ese día terminó. ¿Se ve? El corazón de ese pueblo se engrosó para que yo no los salve. Punto. Luego en Romanos 11:8 nos habla de ciertas personas a las que Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Por eso
amigo, es peligroso postergar el arrepentimiento. Y finalmente, el día de la vida puede expirar. 3 días de gracia que pueden expirar. El día del Evangelio puede expirar. El día personal de la gracia puede expirar. Tercero, el día de la vida puede expirar. Hermanos, ¿qué seguridad tenemos de que vivamos otro día? Salmos 103, 15 y 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Salmo 39, 5. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hermanos, pronto pasa y volamos. Un día esa silla estará vacía de usted. De usted. Y no interesa si usted es anciano o no. Dios nunca nos permita, pero esa silla puede estar vacía de un niño, de un jovencito. Su día puede acabar. Nadie fue llevado al cielo a firmar un contrato vitalicio de vida, ¿verdad? Ninguno. Aquí ninguno, hermanos. Pronto pasan y volamos. Hermano, es terrible que yo todavía me acuerde lo que hacía de niño. Ella en un cuerpo de grande, hermano. Mi recuerdo es así de pequeño, pero ya han pasado los días. Se pasan rápido, hermanos, y volamos. Estos días sacando algunas cosas de casa, todavía teníamos cosas de los muchachos cuando eran pequeños, cuando escribían cartas a sus papás, con la E al revés, con cosas así. Decía, pronto pasa, tan pronto pasa, y volamos. Un día, hermanos, el canal de Iberes suba, dirá, queridos hermanos, lamentamos informar la muerte de nuestro querido hermano o hermana, y ponga su nombre, porque así va a ser. Y volamos, hermanos. Y su lugar no, dice la Biblia, no lo conocerá más. ¿Sabe dónde va a quedar usted, hermano? En un recuerdo, no más. La vida sigue. Cuán peligroso es entonces aplazar el arrepentimiento cuando la muerte puede visitarnos. Aquino, Tomás de Aquino, con quien estamos en parte sintonizados con otra parte de él, no, dijo, Dios que perdona al que se arrepiente, no ha prometido darle un mañana para que se arrepienta. Alguno dirá, esperaré hasta que esté agonizando. Ahí pondré las cosas en orden. Y yo le pregunto, el último dolor de cabeza lo dejó orar, ¿verdad? Con claridad. La última migraña que tuvo lo dejó nítido, lúcido. O le dio tiempo el último accidente que tuvo, ¿verdad? Porque el accidente le pasa una carta diciéndole, en 2 minutos vas a tener un accidente. Hermano, una enfermedad nos puede quitar las ganas, la conciencia, el vigor, y nos pueden botar tanto en la enfermedad misma que usted no tendrá mente para arrepentirse. Usted no ha experimentado un dolor lo suficiente fuerte que no lo deje ni pensar. Dios dice, hoy. Está vivo, ¿no? Está escuchando el Evangelio.
arrepiéntase hoy. Hoy. Es una misericordia de Dios. Si bien estas cosas os escribo para que no pequéis, también es cierto que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. El mejor momento, época o tiempo de arrepentirse es ahora. Si estas son las condiciones, que nadie postergue su arrepentimiento para mañana, porque Dios ha establecido un día para arrepentirse hoy. Oremos.